¿Qué les Debería parece? aumentar. Debería aumentar, correcto. Puede ser que a nivel individual ustedes no aumenten la cantidad de trabajadores. ¿Por qué? Porque aumentaron su rentabilidad porque bajó el salario y no necesitan más trabajadores, ¿sí? Pero como generan incentivos a nuevos competidores, esos nuevos competidores también presionan sobre la demanda de trabajo en ese mercado y tiende a aumentar, ¿sí? El aumento de la producción viene de la mano del aumento, ¿sí? De L, acuérdense que era trabajadores. LD, esta D acá arriba, es de demanda, ¿sí? Entonces aumenta la cantidad de trabajadores de los bienes no comercializables. Este es un análisis de estática, o sea, es ceteris paribus. O sea, ¿sí? Este es un ejercicio. Por supuesto, a medida que ustedes, ¿sí?, decidan modificar algún elemento de este ejercicio, van a hacer van a llegar a otras conclusiones, ¿no? Ejemplo, ¿qué pasa ceteris paribus si sube la productividad en ese mercado? ¿Qué pasa ceteris paribus si baja la tasa de beneficio por alguna razón? O si la tasa de beneficio sube. ¿O qué pasa si los salarios suben? ¿Sí? ¿Qué pasa si los salarios suben en un contexto inflacionario? ¿Qué pasa si los salarios suben en un contexto no inflacionario? Y así con cada uno de estos elementos. Por ahora vimos un ejercicio teórico. Economía normal, condiciones normales, ejercicio. Ante una baja de salarios, ¿qué pasa con el nivel de producción y demanda de trabajo? ¿Sí? Acuérdense en que fue lo que nos preguntamos al inicio de esta charla. La relación entre los sectores, ¿sí?, de la economía, producción y el empleo. Bien. ¿Duda, consulta hasta acá? ¿No? No, profe. Bueno, gracias. Bueno, vamos entonces con, ¿sí? No sé, con cuál quieren seguir. ¿Exportables o importables? Perdón, profe, sí, una Cualquiera, duda. profe. Ok. Sí, Eh, Acá, entonces, en el corto plazo, para aumentar la producción, se puede hacer aumentando la cantidad de trabajo, que es lo que acabamos de ver. Pero nosotros lo vemos que aumenta el trabajo porque aumentan los beneficios, ya que bajan los salarios, ¿no? Entonces eso, claro, a la larga, hay mayor, ingresan oferentes al mercado, aumenta la producción. claro. Pero, ¿qué pasaría si yo aumento la producción porque hay mayor demanda? Simplemente porque hay mayor demanda. Está bien, podría ocurrir así. Ustedes están ceteris paribus, no se redujeron los salarios ni nada, ¿sí? Hay mayor demanda, ¿sí? Ustedes de corto plazo solamente van a poder responder, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio, ¿sí? O sea, olvídense que estos son los exportables, ¿no? Por un momento, vamos a hacer ese ejercicio. Ceteris paribus, ¿sí?, no comercializables. Tasa de beneficio, bien. Hay mayor demanda de los no comercializables, por la razón que fuese, ¿sí? Ok. Esa mayor demanda, ¿sí?, va a hacer que, en principio, ¿sí?, como es de corto plazo, la única manera que ustedes tienen para responder a esa mayor demanda, si el análisis es de corto plazo y no podemos aumentar el stock de capital ni podemos cambiar la tecnología, la única forma que tenemos, ¿sí? Yo produzco hierro, ¿no? Hago hierro en mi casa, tengo mi máquina, no la puedo cambiar de corto plazo, tengo la tecnología que tengo, punto. De pronto, por la razón que fuese, me aumenta la demanda de productos de hierro, de mi taller. No puedo cambiar nada de eso, ¿qué hago? Tomo más gente, ¿sí? Entonces, ¿por qué tomaría más gente? Y acá viene la cuestión. Porque si
ustedes tienen mayor demanda, eso va a presionar sobre el precio. ¿Va a presionar sobre el precio en qué sentido? En el sentido de Aumentar los precios. aumentar los precios, que es lo primero que vamos a hacer a reaccionar, porque no podemos responder de corto plazo, ¿sí? Aumentando, ¿sí?, el stock de capital per cápita para aumentar la producción. Lo primero que vamos a hacer es aumentar los precios. Ese aumento de precios va a permitir esa rentabilidad adicional que va a hacer que, ¿sí?, nosotros vayamos tomando más gente para que esa gente, digamos, o sea, vamos a demandar más trabajadores para que esa gente, digamos, pueda producir, ¿sí?, y responder, ¿sí?, a esa demanda. Cuando yo estoy ceteris paribus y demando más trabajadores, o sea, si la economía, en vez de encontrarse en recesión, se encuentra en condiciones normales, ¿sí?, para aumentar la producción, para aumentarla, yo tengo que aumentar la demanda de trabajadores. Y quizá para aumentar la demanda de trabajadores, cuando yo demande más trabajadores en ese mercado, el salario tiende a subir. Claro. Y la suba del salario, ¿sí?, va a presionar ¿sobre qué? Sobre los costos, acuérdense, ¿no? Entonces va a hacer que los costos suban, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Son ejercicios analíticos. Obviamente, en un ejemplo concreto, hay un montón de factores que pueden estar operando y que los resultados no sean exactamente como los vemos acá a nivel puro, ¿sí? Pero si ustedes tienen una mayor demanda, generalmente esa demanda de corto plazo no la pueden ustedes responder con producción, ¿sí?, inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Aumentan los precios. Si no, miren el mercado de autos en Estados Unidos hoy, ¿sí? En el mercado de autos de Estados Unidos hoy tiene mayor demanda. La oferta no puede responder ahora de corto plazo, venimos de una crisis de pandemia, etcétera, etcétera. No me voy a meter a hacer un análisis del mercado norteamericano de automóviles, ¿no? Porque aparte me faltan elementos para poder hacerlo. Pero si me permiten el ejercicio, esa presión de la demanda hace que inmediatamente los precios suban. Esa es la primera respuesta, porque no hay capacidad de que la oferta responda. Mientras, ¿sí?, eso da los incentivos para que la oferta se ponga a producir más. De corto plazo, lo que hace la oferta para producir más, ¿sí?, es tomar trabajadores. No cambia ya las máquinas, no cambia la matriz productiva, ¿sí?, el mercado de automóviles en Estados Unidos inmediatamente. Toma más trabajadores. Y eso presiona sobre el mercado de salario en ese mercado, lo cual presiona sobre el costo para las empresas. Pero ese costo lo pueden sostener porque, como hay demanda, ¿sí?, en alza, ustedes pueden trasladar esos costos a los precios. Ya de mediano plazo, ustedes van a poder invertir más, pueden cambiar la tecnología y entonces pueden trabajar de otra forma, pueden aumentar la productividad con una mejora de la inversión, ¿sí? Bien. No sé si me extendí o lo puede explicar un poco más claro. Sí, sí, perfecto. Ok. Bien. Entonces, vamos con los bienes exportables. Son ejercicios, obviamente. Tomen el caso argentino hoy, ¿sí? ¿Qué tienen para el caso argentino hoy? Bueno, piensen en lo siguiente. También hay problemas, como en todos lados del mundo, ¿sí? Se sale de la pandemia, entre comillas, no me voy a meter en temas de salud, ni mucho menos, vamos a suponer, ¿sí?, que se sale de la pandemia. Ustedes salen de la pandemia, generan, obviamente, la actividad económica vuelve a crecer,
obviamente vuelve la demanda, por supuesto que vuelve la demanda de automóviles, ¿sí? Entonces puede haber aumento del precio del automóvil por aumento de demanda de corto plazo. La Argentina tiene particularidades, no se responde solamente por eso. Argentina tiene crisis adicionales, entre ellas, ¿sí? Un problema con las reservas que impactan el tipo de cambio. Ese problema con las reservas hace que el Banco Central no autorice muchas importaciones, al menos ahora en el corto plazo. ¿Sí? Entonces, esa no autorización hace que genere faltantes en algunas líneas de producción, porque hay insumos que no llegan, y si no hay insumos que no llegan, ustedes paralizan la línea de producción de un auto, por ejemplo, porque no tienen los insumos para terminar de ensamblarlo. Si esto es así, ustedes tienen ahí un problema adicional, ¿sí? Que es, por un lado, presión de la demanda, por otro lado, la oferta no puede responder, pero no solo no responde porque de corto plazo no pueden cambiar el stock de capital ni la tecnología, sino que el problema adicional que ustedes tienen es que no pueden no responder una parte del mercado automotriz porque depende de productos importados que ahora no los tienen. Y si no los tienen, ustedes paralizan parte de la producción. Fíjense en que ya en este caso, al paralizar parte de la producción, en vez de tener mayor presión a la demanda de trabajo para ese mercado, ¿sí? Que es lo que naturalmente debería ocurrir, como paralizan parte de la producción, ustedes dejan parte de la demanda de trabajo fuera, ¿sí? O sea, hay trabajadores que ni siquiera pueden trabajar. No porque no haya presión sobre la demanda, sino porque ustedes tienen una parte del proceso productivo parado, porque no tienen los insumos. Entonces, fíjense en que ahí estoy haciendo otro ejercicio, ¿sí? Mostrando otro caso, obviamente que después hay que hilar más fino, pero ustedes tienen características muy puntuales en esta coyuntura. En algunos rubros del mercado automotriz puede que no se dé y en otros sí. En algunos rubros puede que haya mayor incentivos a producir más y a demandar más trabajadores, pero en otros, que pueden depender de componentes importados que no están llegando, esa capacidad de producir más y demandar más trabajadores se ve lesionada porque tienen que parar las líneas de producción. Y eso a su vez presiona más sobre una demanda que está fuerte y una oferta que encima, ¿sí?, tiene inconvenientes adicionales a los que ya tendría usted si saliera nada más que de la pandemia. Bien, ¿se entiende la idea del ejercicio? Sí, profe, y una consulta. En ese Sí, contexto, los precios de los bienes importables deberían aumentar, si no se pueden ajustar correcto, por el lado de la producción por y los supuesto, costos además aumentan. por supuesto. Inmediatamente, en ese contexto, ¿sí?, usted lo que tiene son insumos. Hay una parte de los componentes de insumos, ¿sí?, esto es importante, vamos a suponer así, ¿no? Todavía no voy sobre los exportables, espérenme un poquito, pero viene muy bien la pregunta, ¿sí? Tienen el precio, ¿sí?, de este bien. Ese precio de este bien, permítanme presentarlo de forma simplificada. Ese precio del bien, no sé por qué me los está borrando. Denme un segundito más. A ver. El precio de ese bien, imagínense, de forma simplificada, está compuesto por materias primas, ¿sí?, por los insumos, ¿sí?, está compuesto también por el trabajo y el salario, ¿no? El trabajo, vamos a ponerlo en versión como lo veníamos analizando ahora, L, ¿no?, y el salario. Más otros costos, ¿no?, luz, gas, etcétera.
¿sí? Más la tasa de beneficio, etcétera. Vamos a suponer ahí nada más. Si usted las materias primas y sus insumos, ¿sí? Hay una parte de esos insumos, una parte que dependen de los importados. Si dependen de los importados, usted en su precio tiene el tipo de cambio y el precio internacional incorporado. ¿Sí? O sea que el tipo de cambio y el precio internacional incorporado lo tiene en los costos de las materias primas, con lo cual también lo tiene en el precio. ¿Sí? Bien. El producto no le llega. Esto es un problema serio, ¿no? No le llega. Bien. Entonces, imagínense, usted vende su producto, suponga que lo va a vender. El que ya tiene, ¿no? Producido, no el que tiene que producir. Porque el producto no le llega para seguir produciendo. El que ya tiene producido, ¿a qué precio lo vende? Bueno, me fijo, ¿cuál es el costo de reposición? ¿Cómo es mi costo de reposición? Bueno, mire, usted tiene un componente de insumos, ¿sí? Que es importado y que no hay dólares para que usted lo traiga por ahora, ¿sí? Y mañana, y no sabemos. Bueno, y entonces, ¿y a qué precio me lo van a dar mañana? Y no sabemos porque no sabemos cuál va a ser el tipo de cambio, ¿sí? Mañana. Bueno, o sea que yo tengo un interrogante acá. La pregunta va a ser, ¿a qué precio vendo el producto que ya tuvimos nosotros? ¿Sí? Bueno, la respuesta sencilla sería al costo de reposición. Pero entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el costo de reposición para mañana? Claro, no hay, sería la peor estimación. Correcto, no hay. Y como usted bien dice, es la peor estimación. Porque si usted no sabe cuál va a ser su costo de reposición, tampoco tiene claro cuánto tendría que cobrar el precio de su producto que va a vender. Y entonces tiene que empezar a estimar a ojímetro. ¿No? Bueno, yo no sé cuánto va a salirme a mí importarlo de nuevo, no sé si me lo van a dar, etcétera, etcétera. Entonces yo coloco el precio, si vendo algo lo voy a vender a un precio mucho más alto, porque si no, mañana me doy vuelta y ni siquiera cubro los costos. O directamente, por eso es el peor escenario, como usted bien dice, o directamente lo que hace es decir, bueno, mire, realmente no lo voy a vender, me voy a quedar con el producto y voy a esperar a que esto se aclare. Porque si yo vendo el producto y de pronto lo vendí por abajo de lo que van a ser los costos de reposición mañana, pierdo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la decisión? Bueno, mejor estoqueo. Estoquear tampoco es lo más feliz, porque estoquear siempre trae costos de estoqueo. Pero bueno, quizás es el menor de los males. ¿Sí? Entonces usted lo que hace es quizás retener directamente el producto. No vende el auto. Profe, entonces, si pasa en un rubro de la economía, digamos, relativamente no pasa nada, pero si esto pasa en la mayoría de los rubros, eso hace que la inflación tienda a infinito, entonces, porque no hay precios absolutamente de nada, no hay precios de referencia, entonces se tienen que seguir vendiendo, hay determinados productos que se tienen que seguir vendiendo. ¿A qué precio? Claro, bien. Entonces es otra pregunta pertinente. Tome los precios de la economía, pero en particular los productos. Uno diría, bueno, si yo por un tiempo no dejo importar, ¿qué problema puede haber? Bueno, no, porque usted si toma la economía en su conjunto, cualquier economía en su conjunto, estas economías tienen en cada uno de sus mercados, mercado de los exportables, mercado de los importables, mercado de los no comercializables también, en cada uno de sus mercados tienen componentes importados. Se pueden reemplazar por nacionales también, ¿no? Pero tienen componentes importados. O sea, en cada uno de esos mercados usted tiene incorporado el tipo de cambio y el precio internacional.
Si empieza a haber inconvenientes respecto a que no me entregan los dólares para importar, o, ¿sí?, me empiezan, entre comillas, a bicicletear, ¿sí?, la declaración para importar, y me dicen, bueno, sí, usted le aprobamos, pero sí, lo va a poder importar en 90 días, etcétera, etcétera. Perfecto, yo en 90 días no sé cuál es el precio, cuáles son mis costos de salario. Yo en 90 días no sé cuáles son mis costos de luz, gas, etcétera. En 90 días no sé cuáles son mis impuestos, ¿sí? En 90 días no sé cuáles forman parte de los precios de mis insumos, mis otros insumos, que yo los compro acá. Imagínese que usted me dice, bueno, pero el insumo 3 usted lo compra acá. Perfecto. El insumo 3 para mí es local. Pero resulta que el que produce el insumo 3, el que lo produce, tiene una parte de importados. Es industrial, que también tiene el mismo problema que usted. Entonces, ¿qué hace? O se estoquea o le cobra más caro, y entonces, aunque usted consiga este producto a nivel local, si tiene un componente importado y ese componente importado tiene un problema, puede ser que se le vaya trasladando aparte sin problema el precio, y entonces ese insumo, aunque usted lo consiga a nivel local, también le suba. Por supuesto que el caso generalizado es mucho más complejo. Mucho más complejo. Usted me dirá, bueno, pero a usted le dan el tipo de cambio oficial para importar, ¿no? Perfecto. A mí me dan el tipo de cambio oficial para importar. Supongamos el caso en que pudiese importar, ¿sí?, al tipo de cambio oficial. El tema es que el resto de los componentes del precio, ¿sí?, el resto de los componentes del precio, podrían ser que estén subiendo por alguna otra razón, si está en contexto de inflación. Entonces necesita usted que cubrirse de eso, y a partir de intentar cubrirse a eso va a tener que subir los precios. Fernández, los aranceles sí, por supuesto también, ¿no? Cuanto más arancel usted pone, obviamente eso se traslada al precio. A lo que vamos es, este es un ejercicio, ¿no? No quiero decir que sea la economía real, pero fíjense en que uno diría, bueno, pero si yo toco acá nada más, en este, solo en este, ¿sí? ¿Por qué tendría que afectar a todos? No, no afecta porque afecta el precio, afecta un costo de lo que yo produzco. Si afecta un costo de lo que yo produzco, imagínense que yo produzco camionetitas, ¿sí? Me afecta el costo de lo que produzco, lo traslado al precio. Y el que compra camionetitas para vender sus otros productos en esas camionetitas, les va a salir más caro esa camionetita, sus costos van a aumentar y también va a tener que trasladar a precio, en la medida en que pueda, ¿no?, trasladarlo. O sea, es muy difícil, ¿sí?, estimar, ¿sí?, la cantidad de consecuencias que traen, ¿sí?, algunas decisiones, no algunas decisiones, no quiero ser sesgado, cualquier decisión económica, de política económica, sea cual fuese la razón por la cual se tome, es muy difícil estimar todas las consecuencias, porque son sistemas complejos. Usted toca algo, pero no sabe a dónde termina todo, ¿sí? Cuántas señales tira el mercado y cómo recepciona el mercado y cómo devuelve el mercado esas señales. Así que en ese sentido sí tiene complejidad. O sea, ¿esto explica el crecimiento de los precios en su totalidad? No, ni mucho menos. Todavía no estamos viendo el tema inflación. Ya cuando lleguemos al tema de inflación lo analizaremos. Por ahora lo único que estamos mostrando es la relación entre mercados, nivel de producción y nivel de empleo en el corto plazo. Pero igual no sé si le puedo responder a su consulta. Sí. Sí, perfecto. Bien. Dedico un rato de tiempo porque son preguntas muy pertinentes para lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, es importante detenerse un momento para hacer este ejercicio.
Bienes exportables, ¿sí? Yo les digo a ustedes, como consultor, ustedes son consultores, ¿no? Yo les voy a hacer la consulta a ustedes. Bien, va a haber una baja generalizada de salarios, ¿sí? Entonces, acá me dirán ustedes a mí, ¿sí? ¿Qué pasa con los bienes exportables? ¿Qué pasa con la producción y qué pasa con el empleo de los bienes exportables si hay una baja generalizada de salarios? Los precios de esos bienes se vuelven más competitivos, profe, y hay más exportación. Bien, bien, vamos a ir por partes, ¿sí? Es correcto, correcto, pero vamos por partes. Lo primero que van a hacer, como muy bien dijo recién acá la compañera, lo primero que van a hacer es mirar cómo se construye el precio en ese mercado. Y ustedes saben que los precios, ¿sí?, se construyen en ese mercado. ¿De qué forma? Precios internacionales. Correcto. El precio de las exportables, bueno, no me está dejando, discúlpenme ahí. No sé por qué no me permite. Se me borra. El precio. Bueno. Denme un segundo a ver si esto lo puedo solucionar. Esto con la tiza no pasa. Claramente. No lo estoy pudiendo solucionar. No sé. A ver si tenemos suerte acá. El precio. Bueno, no sé por qué no me está tomando. Vamos a ponerlo así. Mientras. El precio de los exportables, ¿sí?, se construye ¿de qué forma? Ustedes bien lo dijeron. Tipo de cambio y precios internacionales. ¿Eh? Bien, entonces, como bien mencionaron al inicio, lo primero que ustedes van a mirar es cómo se construye ese precio. Y después, mi pregunta va a ser, si hay reducción de salarios, ¿sí?, si hay reducción de salarios generales, obviamente puede haber reducción de salarios en los bienes exportables. Si esto es así, ¿qué pasa con el nivel de producción y empleo? Y fíjense en lo que les voy a preguntar a ustedes, ¿no? Yo, obviamente, les digo, ¿qué pasa con el nivel de producción de los exportables? ¿Qué pasa con el nivel de empleo de los exportables? ¿No? Bienes exportables. Todo esto es producción de los exportables, el empleo de los exportables. Y fíjense en lo que voy a preguntarles, ¿no? Préstenme atención. El precio de los bienes exportables, ¿depende del salario? No, No, correcto. no, Sí, porque depende del precio internacional. Por ejemplo, correcto, nosotros en Argentina exportamos trigo, que son todos commodities. correcto. Y el precio del trigo no depende del salario, ¿sí? No depende de lo que sería, ¿sí?, el salario en el mercado de trigo. No depende de ese salario. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener claro es que el precio de los exportables, ¿sí?, no es función del salario, al menos de forma directa, ¿sí? No es función del salario. Bien, y tampoco es función de qué cosa, de la oferta y la demanda. ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Sí? Que justamente
en cualquier mercado ustedes tienen, ¿sí?, que la oferta y la demanda determinan los precios, pero en un mercado de los exportables, no me está dejando. Voy a ver si, discúlpenme, estoy con esta prueba, pero no sé por qué no me deja escribirlo. Sí, bueno, el precio de los exportables tampoco depende, como les decía, ¿sí?, de la oferta. Le puse salario, una vez que me escribió lo escribí mal. De la oferta y de la demanda, no depende. Ok. Bien, pero muy bien comentaron al inicio algo y ahora lo voy a retomar. Ustedes vieron los precios. Ahora díganme ustedes, ¿sí?, lo siguiente. Estoy siempre con el precio de los exportables. La reducción de salarios, ¿en qué parte impacta sobre el proceso de producción de los bienes exportables? Si a ustedes son productores de trigo y se reducen los salarios de los empleados de ustedes, ¿qué es lo que ustedes están reduciendo? El costo. El La costo. producción. El costo de Correcto. producción. El costo de producción. ¿Sí? Entonces, la reducción de salario sí les va a impactar a ustedes, no en el precio de lo que ustedes venden, pero sí les va a impactar en el costo de producción del sector, ¿no? Si les impacta en el costo de producción del sector, ¿qué pasa con su rentabilidad? Aumenta. Correcto. Si les aumenta la rentabilidad, ¿se acuerdan? Primer parcial, ¿sí? Si nosotros tenemos valor presente neto de mi inversión mayor, ¿sí?, voy a tender a invertir más, ¿no? En este caso yo no puedo de Sí. corto plazo invertir más. Si les aumenta la rentabilidad, ¿qué van a querer hacer? Producir más. Producir más. Como en el corto plazo no pueden mover el stock de capital ni la tecnología, ¿qué va a pasar con la demanda de empleo? Va a subir. Correcto. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener que el aumento de rentabilidad les va a generar un mayor nivel de producción. Si me dejara señalárselos. Bueno, no me permite, entonces un aumento de producción que lo que va a hacer es presionar también por la demanda de más trabajo. ¿Sí? Bien. Y ahora, permítanme otro análisis. Los precios son los internacionales. O sea, ¿sí?, que del lado de los ingresos, ¿sí?, las cosas ya vienen dadas. ¿Dónde cambió para ustedes la relación con la disminución de salario? Del lado de los costos. ¿Sí? Y entonces eso mejora la rentabilidad. Si esto es así, ¿sí?, lo que vamos a hacer es intentar, ¿sí?, aumentar la oferta de producción. Como ustedes venden al exterior, a ustedes la oferta les viene y el mercado es competitivo, ustedes pueden colocar, ¿sí?, esa oferta excedente en el exterior. Y la colocan con un costo menor, o sea, con una mayor rentabilidad, no vía ingresos, porque los ingresos no cambian, porque los precios no se modificaron en este ejercicio, sino vía reducción de costos. Bien. ¿Todos vamos hasta acá?
Sí. Solamente para que analicemos algo, tengan en cuenta, que es un colateral lo que decíamos. Si los salarios se reducen, ¿sí? ¿Qué pasa con la demanda doméstica de los bienes que exportamos en Argentina, que generalmente son bienes de la canasta familiar, como recién mencionaba, como mencionábamos en la reunión pasada? Y la demanda debería caer en ese caso para el mercado interno. Correcto. Para el mercado interno, la demanda doméstica cae, correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente lo que va a hacer es consumir, si los salarios caen, lo que hace es consumir menos trigo, lo que hace es consumir menos carne, etcétera, etcétera. Para la demanda doméstica cae, ¿sí? Y fíjense, no en términos de precio, porque los precios en este momento nosotros en el ejercicio dijimos que no cambiaban, pero sí en términos de poder de compra. Si ustedes cobran menos dinero, ¿sí? Tienen menos poder de compra, ¿sí? Ustedes tienen dos opciones para tener menos poder de compra. Varias, vamos a poner el ejercicio. ¿Poder de compra de qué depende? Del salario. Bueno, me gustaría que pudiese escribir y no se borrara. Denme un segundo, a ver si tengo... Permítame un segundo, voy a cerrar y abrir de nuevo, a ver si eso, ¿sí? Mágica, es un ejercicio mágico el mío, ¿no? Porque no tengo una respuesta correcta de por qué esto es así. Denme un segundo, voy a cerrar y voy a abrir de nuevo, a ver si tengo suerte. Pero mientras, decíamos, ¿sí? ¿El poder de compra de qué depende? Del salario en términos nominales, como nosotros muy bien lo conocemos, ¿sí? O sea, la cantidad de billetes que uno cobra, y después depende de los precios, ¿sí? Que salen las cosas que uno tiene que comprar. Entonces, van a tener dos elementos, el salario y los precios. De ambos depende el poder de compra. A ver si ahora tenemos suerte. De ambos va a depender el poder de compra. ¿Sí? De la demanda doméstica. Entonces ustedes pueden tener, el poder de compra se compone de estos dos elementos. Si a ustedes les suben los precios, ¿sí? Y no les tocan los salarios, su poder de compra cae. Si a ustedes no le tocan los precios, pero les reducen los salarios, su poder de compra cae. Si a ustedes les suben los salarios, pero los precios suben más que los salarios, ¿no? Aunque les suban los salarios y los precios van a subir más, entonces su poder de compra cae. Son distintas formas de ver caer el poder de compra. Si cae su poder de compra, lógicamente la demanda doméstica de esos productos va a caer. ¿Esto implica que ustedes van a producir menos? ¿Y van a vender menos? No necesariamente, porque se puede destinar más al mercado internacional. Correcto. No necesariamente. Generalmente los bienes exportables que recién mencionábamos, esos saldos, ¿sí? Van a tender a orientarse al mercado internacional. Ahora, este ejercicio que yo hago, cuando ustedes tengan que analizar el mercado de la carne, el mercado de trigo, el mercado de servicios exportables de tecnología, cualquier mercado en Argentina, tienen que examinar muchos de sus componentes, ¿sí? Y el mercado de la carne no es no es uno solo, ¿sí? No todo se exporta, hay muchos elementos a tener en cuenta respecto a la forma de los procesos productivos de la carne, lo mismo que los servicios de tecnología, etc. Lo que quiero decir es que cuando tengamos que hacer ese análisis vamos a tener que desagregar para darnos cuenta cuánto impacta, ¿sí?
cada uno de estos fenómenos en la demanda doméstica, en los precios, etc. Obviamente, y acá sí este asterisco lo pongo, tómelo entre comillas, pero no deja de ser algo que es compartido por la mayoría de los economistas, ¿sí? Obviamente, cuando usted tiene un contexto de inflación, es muy difícil discernir, ¿sí?, qué aspectos tienen que ver con su mercado particular, de aspectos que tienen que ver ya con un contexto inflacionario general, ¿sí? Se hace más difícil discernir, es más complejo poder darse cuenta cuánto el aumento de la carne depende de, ¿sí?, con un contexto internacional, de una parte de productos, ¿sí?, depende de un contexto local. Hay que empezar a hacer un análisis ahí más fino para poder tener una mejor aproximación. Profe, Sí, entonces, por ejemplo, en el mercado de exportables, una restricción a exportar, como hubo hace un tiempito en el rubro carne, o sí, las retenciones altas, por ejemplo, lo que haría es que lo que se destina al mercado interno suba de precio. sí. En primer lugar, a ver, en mi respuesta hay que segmentarla. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio que después ustedes tienen que hilar más fino para analizar los casos. Usted, digamos, le cobra retenciones, ¿sí?, a la exportación. El precio de la carne que va a exportar a usted, ¿sí?, supongamos, ¿sí?, obviamente es tipo de cambio por precio internacional, ¿no? Sea cual fuese la razón, usted le puso una retención, ¿sí? O sea, perdón, le cobra una retención, o sea que va a cobrar menos, ¿sí? O sea que esto le va a afectar directamente al precio. El precio del exportable, a usted le va a tener que sacar la retención, ¿sí? Bien. Entonces, en un primer momento, si a usted le saca la retención, le tiene que sacar al precio la retención, el precio al que vende no es el precio internacional, es el precio menos la retención. Entonces, su precio, el precio suyo de referencia, es un precio menor al internacional. Si usted tiene que estar haciendo cálculos entre sus ingresos y sus costos, igualarlos para saber hasta dónde invierte, ¿sí?, y a usted de pronto había hecho un cálculo sobre sus precios esperados, ¿no?, del lado de sus ingresos, y usted de pronto le cambian ese cálculo porque le ponen una retención, sus ingresos caen y tiene que recalcular respecto a la inversión, ¿sí?, porque le caen los precios. De acuerdo a lo que usted había calculado para producir el año anterior. Bien. Entonces acá a empezar a tener cuidado con las respuestas, ¿sí?, de mi parte. No con la pregunta, que está muy bien hecha. Respuestas de mi parte. Primero, ¿qué pasa con los precios? ¿Van a aumentar? A largo plazo sí. A mediano plazo sí. En el corto plazo, lo que usted puede encontrarse es con una reducción del precio de la carne. De aquella carne que se exporta, ¿sí? Pero fíjense en lo siguiente, por eso hay que tener mucho cuidado con estos análisis, porque es muy fácil hacer el análisis desde los modelos a nivel teórico. Pero usted podría decir, bueno, la carne que se exporta y la carne que no se exporta, ¿sí? La que no se exporta es la que se consume a nivel local, ¿sí? Y la que se exporta, ¿se consume toda también a nivel local o no? Si la respuesta es, miren, lo que se exporta generalmente no es lo que se consume a nivel local, no debería haber tanta influencia respecto a los precios, ¿sí?, al menos en un primer nivel de análisis. Si lo que se exporta obviamente se vincula con lo que se consume a nivel local, por supuesto, sí, va a haber una influencia en los precios mayor, ¿no?
Supongamos por un momento que lo que se exporta también se consume a nivel local. Supongamos, el caso de la carne, no todo lo que se exporta se consume a nivel local. ¿Sí? Muchas de las cosas que se exportan, ¿sí? En Argentina no tienden a consumirse. Después, insisto, ahí tiene que entrar a hilar más fino en el mercado de la carne. ¿Sí? O sea, pero bueno, sin querer meterme para seguir con la línea. A nivel modelo, vamos a suponer que lo que se exporta es igual a lo que se consume. Si esto fuese así, entonces la retención baja el precio y obviamente el precio de la carne va a ser menor. ¿Sí? Porque la retención obliga, ¿sí?, a que su precio, el precio que usted cobra, sea menor. ¿Sí? No es que puede exportar a un precio, ¿sí?, internacional. Cuando usted le cobra las retenciones, en realidad usted exporta al precio que se le deduce de las retenciones. Entonces exporta a un precio más bajo, con lo cual a ese precio más bajo también puede, ¿sí?, hacer que la demanda, ¿sí?, a un precio más bajo también acceda a esos bienes. Entonces, de corto plazo, puede que tenga resultados, en la medida en que suponga que todo lo que se exporta es igual a lo que se consume, ¿no?, en un modelito. Después, cada uno tendrá que hacer análisis de cada uno de los mercados en particular, para ser precisos, ¿sí?, y no generalizar equivocadamente. Pero, perdón, entonces, en este caso, no haría, en el corto plazo, no haría caer la producción. En el corto plazo, sí, no. Lo que caería serían los ingresos. En el corto plazo usted no puede hacer que caiga la producción porque ya produjo. Ya el ternero lo tuvo, pasaron los 5 años, ¿sí?, lo tenía para venderlo, le cambiaron los precios, bueno, ya lo tiene que vender. Lo vende una parte del mercado internacional y una parte del nivel local. En el caso en que justo lo mismo que se exporta es lo que se consume. Yo estoy haciendo un supuesto acá, ¿no? Por favor, eso siempre tengan cuidado. En ese sentido, no caería la producción. Pero ¿qué pasa? A usted le afectaron, ¿sí?, su ecuación, porque le cambiaron una parte de la ecuación que son los precios. Y tiene que volver a calcular para el año que viene. ¿A qué precio calcula? ¿Se entiende lo que decimos? ¿A qué precio vamos a calcular? ¿Al precio internacional? ¿Al precio más retención de hoy? ¿Quién me dice que mañana no va a haber más retenciones? ¿O menos? ¿Sí? Usted incorpora incertidumbre, más incertidumbre en la determinación del precio. Entonces, este cálculo de precios y costos, ¿sí?, incorpora ese elemento y tiene que hacer su cálculo nuevamente. Si el precio es menor de lo que usted vende, usted va a producir menos. Va a producir hasta el punto tal de que la ganancia sea máxima, ¿sí?, pero va a producir menos. Entonces, ya esa señal de precio le da a usted la idea de que le conviene producir menos para la próxima campaña. Entonces, lo que sería que no tenga un inconveniente en el corto plazo respecto a la cantidad, le genera un inconveniente de mediano plazo respecto a la cantidad ofrecida. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. ¿O los pierdo? Perdón, ¿me siguen o los pierdo? Sí, perfecto, profe. Ok, Sí, profe. gracias. Entonces, primer momento, puede que tiendan a bajar los precios por la retención, primer momento, ¿no? Y primer momento puede que la producción no se reduzca. Ese es un primer momento. En un segundo momento, usted manda una señal de, acuérdense en primer parcial, cómo toma decisiones el inversor, el empresario productivo, ¿no? Usted manda una señal de cambio de variables, cambio de precios. Esa señal la internaliza y usted se va a volver a parar donde le maximice.
pero con una reducción de precios se va a volver a parar donde le maximice produciendo menos, lógicamente, ¿sí? Para que de nuevo, ¿sí?, el ingreso marginal se le iguale al costo marginal. Entonces decide producir menos. Si decide producir menos, la oferta del próximo año va a ser menor. Obviamente, tiene que analizar cada mercado. El mercado de carne no es que pasa de un año a otro, ¿no? Tengan en cuenta que estamos haciendo un ejercicio. En ese mercado usted tiene 4 o 5 años. Lo que usted toca hoy o afecta hoy se ve también reflejado en los próximos años. Y lo que usted afectó hace 5 años se ve reflejado hoy. Entonces, si usted reduce, digamos, si reduce los precios y no da el precio internacional, los incentivos lo hacen pararse con menor producción. Esa menor producción seguramente ofrezca menor cantidad de ese producto en el mercado el día de mañana. Si ofrece menor producto en el mercado el día de mañana, ¿sí?, porque el precio es menor, pero si el precio es menor, ¿qué pasa con la demanda? Tiende a subir. Por un lado usted va a tener una demanda incentivada por un menor precio y por el otro lado va a tener una oferta desincentivada por un menor precio, ¿no? Suponiendo que todo lo que se produce, todo lo que se exporta se consume, ¿no? Insisto, eso es un ejercicio. Si esto fuese así, ¿qué va a pasar en ese mercado el día de mañana? Van a subir los precios. Van a subir los precios producto de que la oferta se va a restringir. ¿Sí? Con una demanda incentivada, por supuesto, por la reducción de precios internacionales vía retención. Entonces, la respuesta hay que tomarla de forma parcial, ¿sí? Un primer momento, un segundo momento, un tercer momento. Después, este ejercicio en la respuesta puede cambiar la respuesta si usted introduce algún otro factor que en este momento no tenemos en cuenta, ¿no? Si introduce algún otro factor, tenemos que volver a recalcular y ver cuáles son las consecuencias. Pero lo que se suele decir es que obviamente si usted le cambia la lógica de toma de decisión del inversor productivo, es probable que el inversor productivo siempre se pare donde maximiza y en función de eso tenga consecuencias sobre cantidades. Consecuencias sobre cantidades son consecuencias sobre precios en un futuro. Bien. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Bien. No sé si pude responderle, al menos de forma parcial, su consulta. Sí. Bien. Y nos quedan entonces los bienes importados. Bien, sobre los bienes importados vamos a decir lo siguiente. ¿Sí? De nuevo, ¿qué es lo que tienen ustedes? Una reducción de salarios. ¿Sí? Entonces, ustedes me dirán a mí cómo viene el análisis. ¿En dónde impacta la reducción de salarios? Si afecta el precio o no del bien importado, qué consecuencias tiene sobre la producción, ¿sí?, sobre la oferta local. Primer elemento a tener en cuenta, precios. ¿El salario impacta sobre el precio del bien importado? No. No. El precio del bien importado Viene dado por el precio viene internacional. dado, correcto. Y el tipo de cambio, ¿no? Viene dado por el precio internacional y el tipo de cambio. Entonces, ¿dónde impacta la reducción de salarios? En el costo del producto final. Correcto. Impacta en el costo de producción. Si ustedes se mantienen ceteris paribus, ¿sí?, o sea, no cambió nada salvo la reducción de salarios, ¿qué va a pasar con la rentabilidad de ustedes? Sube. Sube. No le cambiaron los ingresos, pero sí se le redujeron los costos.
Sube la rentabilidad. Si sube la rentabilidad, va a haber incentivos para hacer ¿qué? Para producir más. Para producir más, ¿sí? Para aumentar la producción, ¿sí? Bien. Este es un primer nivel de análisis correcto. Ahora, esa disminución de salarios, ¿sí? ¿Cómo impacta en el poder de compra? Ceteris paribus. Y disminuye el poder de compra. Disminuye el poder de compra. Hace caer la demanda. Y entonces, correcto. La disminución de salarios, ¿sí? Les disminuye el poder de compra, ¿sí? Y lo que genera es una disminución de la demanda doméstica de nuevo, del producto. Ahora, si el producto fuese un producto que se va a... Se compra un insumo importado para un producto final que se va a exportar nada más, no afectaría en nada. No. Teóricamente, no. Si solamente forma parte de un insumo que se utiliza para producir algo que solo se exporta y no se consume a nivel local, no los estaría afectando. No obstante, ustedes, la reducción de salarios, lo que les genera es una reducción de costos. ¿Sí? Eso sí. Ahora, desde el punto de vista del poder de compra de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, una reducción de salarios les genera, como dijimos, menor poder de compra, menor demanda, ¿sí? Si hay menor demanda del producto, va a haber menor demanda de qué también, de las importaciones, ¿sí? Las importaciones de los bienes importables, ¿sí? Valga la redundancia, se va a reducir. Tenemos menos dinero para comprar productos importados. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos todos hasta acá? Bien. Ok. Bien. ¿Dudas o Profe, consultas le hasta vamos acá? dejando Sí. los DNI ya. ¿Cómo, perdón? Le vamos dejando nombre Ah, y sí, DNI. por favor. Sí, muchas gracias. En algún momento le iba a comentar, así que gracias y lo podemos ir haciendo ahora. Sí. Tomémonos un minutito y continuamos. Si hay dudas o consultas, por favor, los escucho mientras. Profe, si a esto se le suma una devaluación del tipo de cambio, hace que aún más caiga la demanda. Sí, el análisis acá ya empieza a ser un poquito más complejo, ¿no? Porque si usted, digamos, tiene una devaluación, va a caerle la demanda porque le cae el poder de compra y ahora voy a intentar analizar ese caso, el salario real, intentando responder a su pregunta, ¿no? Si me permite ahora, en un minutito, me meto ya con esa respuesta. Tenga presente que la respuesta va a ser parcial, ¿sí? Insisto, porque estamos viendo análisis parciales por ahora. Pero usted está con la lógica correcta, ¿sí? Va a tener una disminución de poder de compra y le va a caer la demanda. Bien, vamos con esto entonces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué análisis vamos a hacer ahora? Ya hicimos la relación entre cada uno de estos mercados, exportables, importables y no comercializables, con el nivel de empleo y el nivel de producción. Lo hicimos con reducción de salario. Ustedes después lo pueden hacer con suba de salarios, ¿no? Y ver qué efectos tiene, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. ¿Qué hacemos? Análisis parciales. Ahora veamos el tema del salario real, ¿no? Los salarios reales, ¿sí? Y cómo se conecta con la curva de trabajo. Vamos sobre los salarios reales primero.
un modelito, ¿sí? No tan sencillo, pero tampoco tan complejo, ¿sí? Bien. Vamos por partes, ustedes me dirán a mí. El salario real, ¿de qué depende? O sea, la W chiquita, depende del salario nominal, W grande y los precios. Todos de acuerdo hasta acá. Bien. Pregunta. Desde los mercados que vimos, ¿sí? De bienes y servicios, desde analizados del sector externo, ¿de qué dependen los precios? ¿De qué mercados? ¿De lo que pasa en qué mercados? Y de los tres, profe, porque la canasta tiene un componente de un poco de cada mercado, decir. Correcto. Como muy bien dicen, ¿sí? De los tres. Entonces vamos a simplificarlo en, va a depender de los precios de los bienes no comercializables, ¿sí? Y va a depender de los precios de los bienes comercializables. Como bien usted decía, los comercializables, ¿de qué están? Los precios de los comercializables exportables y los precios de los comercializables importables. Yo lo voy a simplificar por ahora en comercializable y no comercializable. Tengan presente que ustedes pueden abrir ese juego, ¿sí? Depende de los tres. Bien, correcto, ¿sí? Ahora, fíjense en cómo vamos a ir construyendo nuestro salario real de la economía. Tomen esta partecita del salario real que son los precios de los no comercializables, que es una partecita del salario de los precios. Esos precios no comercializables, ustedes me lo van a decir a mí, lo vimos la reunión pasada y esta. ¿De qué dependen? Los escucho. De los costos y de Correcto. De los costos y La la tasa de beneficio. la tasa de beneficio. Bien. Entonces, ustedes van a tener, ¿sí? Que, ¿sí? Esto va a depender de todo esto. Si ustedes se fijan, entonces, los costos y la tasa de beneficio influyen en el precio de los no comercializables e influyen en el salario real. ¿Sí? Bien. No voy a hacer ahora, son pasajes algebraicos muy sencillos, pero no los voy a hacer en este momento. Entonces, lo tienen en la bibliografía, por supuesto, ¿no? No es que no lo tienen. Yo en este momento, como no voy a hacer el pasaje algebraico, les pido un acto de fe. Y con una serie de pasajes algebraicos y transformaciones voy a simplificar esto que está acá abajo. Y el precio de los no comercializables lo voy a poner de forma simplificada de la siguiente manera. Salario nominal y un J que incluye ¿qué cosa? 1 más B sobre A. Esto que estaba acá. ¿Sí? Lo vamos a llamar J. Estoy simplificando nada más. ¿Sí? 1 más B sobre A lo llamo J. Ustedes saben que J tiene incorporado ¿qué cosa? Tasa de beneficio y productividad. ¿Sí? La canasta de las familias, la canasta de las familias que está conectado con los no comercializables tiene que ver con, vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? La cantidad que consuman ustedes de no comercializables por el precio de los no comercializables. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá me siguen todos? Sí. Sí. Solamente hice análisis de esta partecita de los precios.
no comercializables. Pero como muy bien ustedes me dijeron, los precios dependen también de los comercializables, que a su vez están compuestos por exportación e importación. O sea que vamos a ver ahora este segundo caso, la segunda partecita. ¿Sí? Bien. Vamos a achicarlo así a ver si... Disculpen, ¿eh? Los cambios son un poco bruscos. Bueno, no tenía sentido ponerlo igual así. Vamos a ver entonces los comercializables. Bien. Los comercializables tienen, ¿sí?, dos elementos. Acá yo también les voy a pedir una simplificación y un acto de fe, porque no me quiero poner a hacer los pasos algebraicos, pero ustedes saben que, ¿sí?, la familia, ¿sí?, tiene, ¿sí?, un consumo de bienes comercializables, exportables, que tiene su precio, y un bien comercializable de los importables que tiene su precio. También, ¿no? Canastas. Ok. Sí. Ambos, ¿sí? Ambos, todo lo que, vamos a suponer que todo lo que consumen de lo exportable y todo lo que consumen de importable es igual a 1, ¿sí? O sea, la canasta para ustedes, ¿sí?, de los exportables como consumidores va a ser igual a lo que consumen de los exportables más el precio de los exportables, ¿sí?, por el precio de los exportables, perdón, más lo que consumen de los importables por el precio de los importables. La suma de los dos, estos son ponderadores. La suma de los dos ponderadores me va a dar 1, ¿no? 1, ¿pensado en qué términos? Pensado en términos de que el precio de los comercializables es el precio de los exportables más el precio de los importables, ¿sí? Ahí me da el total. Entonces, las cantidades se van a repartir de los comercializables entre la cantidad que consuma de lo exportable y la cantidad que consumen los importables, pero ambos me van a dar 1. ¿Sí? Bien, si esto es así, y estos me dan 1, ¿sí?, yo no quiero hacer todo el ejercicio, pero les pregunto a ustedes, ¿de qué dependía el precio del exportable? Ustedes me lo dijeron, tipo de cambio y precio internacional. Ahora, ¿de qué dependen los importables? Tipo de cambio y precio internacional. O sea que yo voy a simplificar. Esto me da igual a 1. Y cada P es igual a precio internacional por tipo de cambio. Entonces, los precios, ¿sí?, los precios de los comercializables que incluyen exportación e importación, yo lo voy a simplificar en tipo de cambio y precios internacionales. Depende de eso. ¿Por qué? Porque obviamente hice un ejercicio que las cantidades, el ponderador me da igual a 1, ¿no? El total lo puedo dividir, ¿sí? Yo consumo 100 de total de comercializables, pueden ser 80-20, 70-30, 40-60, ¿sí? Pero me da igual a 1. Y están afectadas esas cantidades por el tipo de cambio y por el nivel de precios internacionales. Entonces, la cantidad de comercializables que yo consuma
va a depender de la cantidad por el precio, pero ustedes saben que el precio del comercializable es tipo de cambio por precio internacional. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Ok. Entonces demos un paso más. Se los voy a recordar de este lado. ¿De qué dependía el salario real? Del salario sobre los precios. Del salario nominal por precios, ¿sí? No me está dejando escribirlo, pero lo que quisiera decir es que el salario nominal era igual al salario, el salario real era igual al salario nominal por precios, ¿sí? Ahora fíjense en que ustedes bien me dijeron, ¿de qué dependen los precios? De los comercializables y los no comercializables. ¿De qué dependen los comercializables? Perdón, los no comercializables. Ya lo charlamos. ¿Sí? Dependen de salarios, productividad y tasa de beneficio. Nosotros lo simplificamos en W más J. Entonces, ustedes tienen que, voy a hacer el análisis de los precios nada más. Por un lado, los precios tienen que ver con los comercializables, que no son otra cosa que salarios de los no comercializables por J, que era productividad y tasa de beneficio de los no comercializables. Por otro lado, los precios dependen de los comercializables, que ustedes los tenían acá. ¿Sí? Entonces, van a poner lo que consuman de comercializables por su precio. Y el precio es tipo de cambio por precio internacional. Y acá es lo que consuman de no comercializables. Fíjense en que es W por P. ¿Sí? Nivel de precios, ahora ustedes lo abrieron y tienen que en nivel de precios, ¿sí? En nivel de precios depende de los salarios de los no comercializables, de la tasa de productividad y la tasa de beneficio, del tipo de cambio y del precio internacional. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, ejercicio, ¿sí? Ceteris paribus. Ustedes tienen que hacer un análisis de esta economía teórica, ¿no? Y alguien viene y les dice, miren, los gremios de la construcción, ¿sí? Por la razón que fuesen, porque están más fuertes por la razón que fuesen, lograron mejoras del salario. Les tuvieron que aumentar los salarios, ¿sí? Bien, ¿y eso en qué me cambia la vida a mí? ¿No? Les voy a preguntar yo, pero ustedes son analistas. Y entonces, ¿cómo van a hacer el ejercicio? Si los gremios lograron mejores salarios, ¿sí? De la construcción, ¿cómo empiezan a hacer el ejercicio? ¿Cómo les va a afectar a ustedes el salario real de la economía? Y en base a qué mercado lo queramos ver primero. Correcto. Vamos con el de la construcción. ¿Sí? Si aumentaron los salarios, ¿qué pasa con los costos? Aumenta. Correcto, aumentan los costos. Aumentan los Aumenta costos. el precio también. Correcto. Entonces, aumentan los costos de la construcción, aumenta el precio de los productos no comercializables y
si aumenta el precio de los productos no comercializables, ¿qué pasa con el índice general de precios? Sube. Aumenta, correcto. Aumenta porque aumentó el índice general de precios, está compuesto por comercializables y no comercializables. Si a ustedes se les aumentó el no comercializable, ustedes van a tener un aumento del índice producto del aumento del no comercializable. ¿Qué va a pasar con su poder real de compra? Cae. Correcto. El poder real de compra va a caer, ¿sí? Producto de un aumento de precios, producto de un aumento de precio de los no comercializables, producto de un aumento de salarios de los no comercializables. ¿Todos de acuerdo? Profe, ¿no podría ser que se mantenga más o menos estable? Porque si me aumentan el salario, en la fórmula también aumenta el salario nominal. Correcto. Sí, es correcto lo que usted dice. Sí, ceteris paribus, ¿no? Yo no aumenté los salarios, pero si usted dice, bueno, ¿qué pasa si aumentan los salarios? Sí, mi respuesta es que es correcto lo que usted dice. Quizá el aumento de salarios nominales pueda, digamos, empardar ese aumento de precios y entonces el salario real se sigue manteniendo. Es correcto. Es correcto ese análisis. Yo, el primer nivel de análisis que hice fue suponiendo que no se movía ninguna otra variable. Si no se movía ninguna otra variable, en términos de la economía en general, el poder de compra cae. No así el poder de compra de los trabajadores de la construcción, pero sí el poder de compra en general. Es como cuando un gremio de transporte logra mejores salariales, ¿no? En sí mismos. Eso obviamente, ¿qué hace? Impacta en el costo del transporte. Y entonces generalmente impacta en el costo de los productos transportados. Y eso generalmente trae aumento de precios de los productos que se transportan, que son la mayoría de los que se consumen. Entonces tiene una disminución de poder de compra a nivel general, pero quizás a nivel sectorial, ¿sí? El sector de transporte no ve mermado su ingreso porque le subieron sus salarios. Claro, yo generalicé el aumento de salarios a todos los componentes. A todos los trabajadores, correcto. No comercializables, claro. Ahora, si, como bien dice usted, aumenta el nivel, los salarios a todos los trabajadores, bueno, puede ser que el poder de compra no caiga. En general. Hasta ahí. Ahora, permítame una nota al pie y esto lo vamos a ver cuando empecemos a construir, ¿sí? Herramientas para comprender la inflación. Permítame solamente esta nota al pie. Sí, porque tengo que responder una pregunta que me hicieron al inicio que pasabas con una devaluación, ¿no? Pero la nota al pie es la siguiente. Si usted aumenta los salarios a nivel general, sí, su poder de compra se emparda. Pero, y acá viene, eso es primer nivel de análisis. En un segundo momento, si usted aumentó los salarios a nivel general, ¿qué pasan con los costos a nivel general? Suben. Ceteris paribus, ¿no? Si usted me dice que el aumento de salario viene por aumento de productividad en esos sectores, entonces no tendría por qué haber esos aumentos de costo. Pero si bien el aumento de salario viene no por aumento de productividad, sino por una quizás muy lógica pretensión de los gremios del sector, de cada uno de esos sectores, a no perder poder de compra, lógica pretensión, usted lo que tiene es un aumento de costos. Y esos aumentos de costos, en la medida en lo que se pueda, van a ser convalidados, ¿sí? Si se pueden trasladar a los precios. Ya veremos lo que es ese tipo de análisis. Solamente hice una pequeña nota al pie. Pero ceteris paribus, es cierto que si usted aumenta los salarios a nivel general, podría ser que el poder de compra, ceteris paribus, no caiga, ¿no? Análisis parcial. Ahora, y con esto termino respondiendo la pregunta
que me hicieron al inicio, que vimos salario real. Si por alguna razón, ¿sí?, usted tiene que hacer un ejercicio y tiene que asesorar como persona que conoce sobre estos temas de economía, y le dicen, mire, va a haber una devaluación, ¿sí? Entonces, usted tiene que asesorar, y la persona que tiene que asesorar le dice, y a mí que me interesa la devaluación, ¿sí?, en qué me cambia a mí que suba la devaluación, que vaya devaluación o no. Y entonces, volviendo al poder de compra, ¿cómo explicaríamos nosotros, ¿sí?, la reducción del poder de compra vía devaluación con este ejercicio? Mirando este ejercicio, ¿por dónde empezamos? Estaría aumentando el precio de los bienes comercializables. Correcto. La devaluación, lo que le va a afectar a usted es el precio de los bienes no comercializables. Si devalúa, ¿qué pasa con el precio de los exportables que usted consume? ¿Sale más barato o más caro? Aumenta, profe. Aumenta. Usted consumía un determinado fideo que viene de una harina muy buena, que es la que se exporta. Viene una devaluación, aumentan los precios, ¿sí?, y le aumentan los costos de la harina, etcétera, le aumenta el precio del fideo, ¿sí?, de los exportables. Bueno, permítame la licencia por la hora. Usted consume alguna bebida espirituosa importada. Le devaluaron. ¿Qué pasa con esos precios? Y aumenta. Aumentan. Si le aumentan los precios de los comercializables, como muy bien dijeron, porque aumentó esto producto de aumento de la devaluación, ¿cómo impacta sobre el índice de precios? Aumentando el índice de precios. Aumentando el índice de precios. Y suponiendo que el salario no cambió, Cae el salario real. cae el salario real. ¿Se entiende la idea? Sí. Estos son ejercicios de estática. Obviamente la economía es más compleja y obviamente en la medida en que nos acercamos a la coyuntura argentina, ¿sí?, le agregamos, digamos, algunas cuestiones más. Pero esto es un ejercicio de estática. Entonces, ¿sí?, si usted tiene una devaluación, usted va a tener problemas por todos lados, ¿no? En principio porque le van a subir los productos de lo que usted consume, de lo que usted consume exportable, de lo que usted consume importable, van a subir los costos de las empresas, ¿sí?, de que necesitan insumos importados, que lo van a trasladar al precio, y eso va a hacer que ese traslado al precio suba esa parte de los precios, ¿sí? Entonces va a tener un aumento de precios, ¿sí?, que si no tiene una modificación de salarios, un poco respondiendo a la pregunta que me habían hecho hace un rato, va a tener, ¿sí?, su correspondiente reducción del salario real. Por eso, cuando usted tiene devaluaciones fuertes, tiene impactos muy fuertes en la caída del poder de compra de las poblaciones. Y esa caída de poder de compra de las poblaciones tiene impacto muy fuerte en la demanda doméstica, obviamente. Esto en un nivel de análisis parcial, porque después tiene que ver los otros efectos. El sector exportable que exporta más, quizás tiende a tomar más empleados y le aumenta los salarios también, ¿sí? Y tiende, porque necesita más empleados, la demanda crece y tiende a subir salarios. Hay que ver después cada caso, hay que ver cada situación, hay que ver cada contexto, ¿no? No es un enfoque completo ni global, sino es un ejercicio parcial que nos va acercando a la construcción de lo que es poder de compra y, entre otras cosas, nos permite responder parcialmente a la consulta que nos decía. ¿Qué pasa con una devaluación? ¿No? Bueno, una devaluación, ceteris paribus, le impacta en el poder de compra vía impacto de precios de los comercializables, vía impacto del precio del índice general y reducción del salario real. Ceteris paribus. Bien.
¿Consultas o dudas hasta acá? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, si todos vamos hasta acá, como siempre, agradezco mucho la paciencia. Disculpen el corte de luz hoy temprano, que no ayudó mucho, justo cuando estábamos arrancando. Como siempre, me quedo con el que tenga dudas o consultas, y al resto le deseo un buen descanso con sus familias. Muchas gracias por todo. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes.